Mira, Felipe Méndez, te voy a responder. Dices que Juárez le ofreció a los gringos más de la mitad del territorio. Digamos, Juárez no es lo que nos habían dicho. No, no, espérate, escucha. Tú no estás informado y la Iglesia Católica se encargó de difamar a Juárez y porque hasta los comulgaron. Y te voy a responder para que aprendas un poquito, para cuando llegues a viejo como yo, les puedas platicar a tus nietos la verdad, hijo. Te voy a dar en dos puntos. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en 1859? Estaba a punto de iniciar la guerra civil. El norte quería la mano de obra libre, mientras el sur el esclavismo. De ese modo, el sur, gracias a la proporción representativa en el Congreso, el sur dominaba el Congreso, la mayoría. Y Lincoln, Abraham Lincoln decía, no, es que no nos conviene. Entonces ellos querían la libertad de los esclavos. Y ya en plena guerra civil, en 1863, Abraham Lincoln proclama la emancipación a la libertad de los esclavos a todos, luego que incrementó la furia del sur al norte en la guerra civil. En ese mismo tiempo, ¿qué ocurría en México en 1859? Estaba la guerra de reforma porque Benito Juárez propuso las leyes de reforma, la lucha de los liberales de Benito Juárez y los conservadores que apoyaban el gran poder económico y político de la Iglesia Católica. Es decir, en Estados Unidos daban libertad de esclavos y en México acotando el poder de la Iglesia. Para que te enteres. En 1860 Juárez promulga la libertad de cultos en virtud de que los muertos no se podían enterrar en las propiedades eclesiásticas que tenían empoderado mucho territorio. Por eso de ahí se crearon los panteones civiles. Porque como hay libertad de cultos, un judío, un hindú, el que sea, un evangelista, un cristiano, no se podía enterrar ahí, tenía que enterrarse aquí sabe dónde, ¿no? En la montaña. Entonces la educación se convierte en educación laica desde ese momento y la iglesia pues se paró de pies. Dijo, no, ni madres, qué chingada. Entonces evitó enseñar el catecismo en las escuelas para no lavarles el cerebro con pendejadas y así dar enseñanza científica en las escuelas. Por eso se llama educación laica, está en el artículo tercero de la Constitución mexicana. Ahora, los conservadores ponen a Maximiliano como monarca de México, hicieron un tratado de Almonte y no sé qué. Juárez tuvo que llevarse a cuesta la república en su espalda al llegar al monarca Maximiliano. El país estaba en la desgracia absoluta. Entonces Juárez se la juega, hace un tratado que se llamó McLean Ocampo, donde Juárez, a cambio de 4 millones de dólares que quería para quitar al monarca, le pidió a Estados Unidos 4 millones de dólares y hace un tratado y Juárez concedía pasos otorgando vías de comunicación en el istmo de Tehuantepec, vías férreas de Mazatlán a Tamaulipas, Mazatlán es del lado de Pacífico, hacia Tamaulipas del lado del Golfo de México, y de Guaymas, Sonora, de la parte del Golfo de California, al Paso, Texas. Pero negándose a vender la Baja California, que querían los gringos. Además, se incluía una cláusula. México mantenía su soberanía sobre los 3 pasos que se ponían en el tratado. Y soberanamente México podía modificar ese tratado. La astucia política de Benito Juárez y su gran cerebro de mexicano, de patriota, le permitió jugársela y se la jugó, firmando el tratado que a la postre nunca se cumplió en virtud de que Estados Unidos, el norte no aceptó, porque entonces el sur se iba a aprovechar de esas vías para atacar al norte. Todo eso tenemos que tener un contexto de sabiduría y de conocimiento de la historia, amigo. Y entonces le llega dinero a Benito Juárez, creo que le llegaron 2 millones de dólares de aquel entonces, y ganó la guerra. Y en 3 formas te voy a explicar cómo quedó. México se quitó el yugo de la iglesia. No es igual que España, que la iglesia está metida en todo. Acá no. Acá la educación es laica. Y lo excomulgaron, cosa que a Benito Juárez le valió pura madre. Le importó un pinche kilómetro de riata. 2. Benito Juárez no cedió ni 1 milímetro de territorio de la nación. La historia del mundo narra cómo mentes privilegiadas han ganado guerras. José Stalin a Hitler. Stalin retrocedió desde el oeste al este hasta Siberia. Y luego contraatacó y ganó la guerra.
y Benito Juárez le ganó la guerra a Francia. Desde ahí ninguna potencia europea ha intentado atacar a México. México se respeta por gente como el indito Benito Juárez. Para que te grabes este video y para que se lo platiques a sus nietos. Adiós, amigo.